Señores, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de procesos de soldadura 2. El día de hoy vamos a hablar acerca del corte por electroerosión con los estudiantes de tercero de bachillerato de bienvenidos. Hoy día llevamos 11 de mayo de 2020. Soy Juan Saavedra. Esperamos que tengan un excelente día y una buena clase. Para esto, la destreza que vamos a trabajar es analizar las características del corte por electroerosión de metales, comprendiendo las características de este proceso. ¿Sí? 4 subtemas que vamos a trabajar. Las características del proceso de electroerosivo. Segundo, vamos a trabajar con el equipo de corte por electroerosión. Tercero, el proceso de corte por electroerosión. Y por último, las ventajas del proceso del que estamos hablando. Para iniciar, tenemos una frase en la pantalla. Señor Quispe, John Quispe, nos ayuda con la lectura y usted mismo nos da el resumen o lo que interpreta de esta lectura. Ya dicen, nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente. Ya, usted mismo. ¿Qué entiende? Que nunca hay que darse por vencido y que los logros que se haya conseguido, no hay que ser conformista y tratar de buscar más logros en la vida. Perfecto, señor Quispe. Entonces, dice, nunca pares. Eso quiere decir, nunca nos debemos quedar quietos, nunca nos conformemos, nunca se conformen. Siempre que en la vida siempre van a haber circunstancias buenas o malas. Generalmente cuando nosotros atravesamos una circunstancia buena, nos conformamos porque pensamos que todo está bien, ¿no? Pero dice que no se conformen hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente, que siempre podemos avanzar más. Entonces decía, tengo promedio de 9.6, estoy bien, puedo subir al 9.8, puedo subir al 10, ¿sí? Y mucho más, si es que ya estoy en el 10, que sería excelente, yo sí puedo seguir mejorando, autocapacitándome para tener más conocimientos en cuanto al trabajo que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces nunca se detengan, no se conformen, hagan que lo bueno sea mejor y que lo mejor sea excelente siempre, ¿sí? Entonces, por ahí decían, yo ya cumplo con el objetivo de graduarme, ¿ya qué viene? Entonces van a ser bachilleres técnicos, perfecto, eso es bueno. ¿Cómo podemos hacer que esto sea mejor? Entonces, capacítense, busquen una ingeniería, una tecnología, busquen capacitarse bajo las normas API, sean trabajadores aptos para la industria, busquen un trabajo, pueden aplicar para trabajar dentro de nuestro campo, pueden montar su propia empresa, ¿sí? Y cuando consigan esto, ¿qué es mejor? Obviamente, ¿qué es excelente? Entonces, si se fueron por el lado de los estudios, saquen una maestría. Si fueron a trabajar, sigan buscando promociones, que no se queden como simples empleados. Si ustedes empezaron su propia empresa, ¿por qué no expandir, no? Entonces, seguir avanzando. Y cuando puedan conseguir esto, seguir avanzando. Nunca quedarse, nunca conformarse con lo que estamos. Agradecidos, sí, con lo que tenemos, pero no conformes, sino buscando cosas mejores. Listo, entonces vamos a entrar en materia ya, habiendo hecho un análisis de esta pequeña frase que esperamos los motive para seguir adelante y estar aquí presentes buscando mejores tiempos para ustedes, para sus familias y demás en estos tiempos complicados que nos ha tocado vivir. Pero vamos a avanzar. Entonces tenemos 4 temas que vamos a trabajar el día de hoy, que son las características de la electroerosión, el corte, el equipo de corte, el proceso de corte y las ventajas y desventajas de este proceso interesante que es la electroerosión. Iniciemos con las características de la electroerosión. ¿Ya? Este es un proceso de arranque de material por una serie sucesiva de descargas eléctricas muy cortas que van de 2 a 2000 en un microsegundo. Estas van a estar separadas entre sí un cierto periodo de tiempo y ¿qué es lo que ocurre con estas descargas? Estas sobresaltan entre 2 polos, el primero que es la pieza y el segundo que es el electrodo o herramienta. En este caso el electrodo generalmente vamos a utilizarlo, en el caso que nosotros más conocemos es un hilo, pero sí hay otras formas de utilizar este electrodo, ¿no? Por lo que ambos deben ser materiales conductores. Entonces este proceso de electroerosión sirve para trabajar materiales conductores. Nosotros ya sabemos de qué se tratan, son los metales, ¿no? Las descargas se crean mediante generadores de impulsos eléctricos rectangulares, eso quiere decir que son impulsos eléctricos constantes.
El mecanizado por electroerosión se realiza en un medio dieléctrico. ¿Qué es un medio dieléctrico? Pues es un componente que bajo ciertas condiciones es aislante. Eso quiere decir que no permite el paso de corriente. Y cuando se presentan condiciones distintas por cuestión de la ionización, permiten el paso de corriente. Eso es un medio dieléctrico. Mediante el salto de descargas eléctricas entre el electrodo y la pieza a mecanizar. El proceso es básicamente un proceso termoeléctrico, en el que las chispas representan una fuente térmica puntual. Eso quiere decir que el calor se va a someter en un punto específico determinado del trabajo. Esta fuente térmica funde el metal, el material de la pieza, produciéndose de esta forma la electroerosión. En el primer gráfico que tenemos aquí, a la derecha, nosotros estamos viendo cómo un pequeño hilo se desplaza por el borde, y va realizando el desprendimiento de material, y vemos que es una forma un poquito compleja, ¿no? Que se nos va a llegar, se nos va a complicar, se nos complicaría haciéndola en una determinada forma, se nos complicaría. Y en el otro gráfico nosotros podemos ver lo que corresponde a la pieza de trabajo, el hilo de electroerosión. Aquí tenemos un generador, una resistencia eléctrica, y está conectado al dispositivo de onda rectangular, ¿no? Este flujo de agua desionizada es lo que corresponde a nuestro material dieléctrico, ¿sí? Y aquí va realizando el corte correspondiente. Si quisiera asemejarme a algo que ustedes pueden hacer en casa, ¿cuántos de ustedes han visto o han revisado en internet cómo se hace un cortador de espuma flex? Entonces allí ustedes ponen un alambre con este alambre, al momento de que pasa corriente sobre él, se calienta y permite el corte del espuma flex, que es un corte bastante limpio. Es el mismo, se trabaja de la misma forma, solo que con metales o con materiales de mayor dureza. Segundo, equipo de corte por electroerosión. La expansión del mecanizado por electroerosión en los últimos años ha dado origen a tres tipos principales que se enumeran a continuación. Entonces, tenemos tres tipos de procesos de electroerosión principales. Aunque los dos primeros son los más utilizados, los más empleados, es verdad. Tenemos la electroerosión por penetración, segundo la electroerosión por hilo, y por último la electroerosión por perforación, o lo que se denomina rectificado por electroerosión. En la parte central podemos ver tres máquinas. La máquina del centro es la electroerosión por hilo, la de la derecha es la electroerosión por penetración, y la de la izquierda es la electroerosión por perforación, que vendría a ser más una rectificadora. O sea, corrige errores de otros procesos, ¿ok? Las partes fundamentales de una máquina de electroerosión consta de los siguientes elementos. Una bancada o armazón. Nosotros podemos ver aquí, tenemos todo lo que corresponde a esta zona, una bancada. Aquí es una bancada mucho más grande, son máquinas grandes y casi todas ellas están controladas mediante controles numéricos o controles numéricos computarizados. La bancada o armazón sirve de base para el resto de los elementos, obviamente, es la que se encuentra en la parte inferior. Tenemos el cabezal fijado a la columna del armazón. En la parte de aquí arriba tenemos el cabezal. Nosotros aquí podemos ver el cabezal, es bastante claro. De allí, tercero, tenemos la mesa de trabajo sobre la que se dispone la cuba del dieléctrico. Aquí usted puede ver una mesa. ¿Sí? Vamos a hacer un acercamiento. ¿Ya? En la parte de aquí nosotros tenemos una mesa. Y como ustedes ven, tienen como una pequeña pecera. Esa es la cuba del dieléctrico. Como ya habíamos dicho, el dieléctrico más empleado en estos medios es el agua. Tenemos una unidad de filtrado, enfriamiento y circulación del dieléctrico. En la parte inferior nosotros tenemos un dispositivo que hace que el dieléctrico, que en este caso es el agua, recircule. Entonces, ¿qué es lo que hace esta recirculación? Pues enfría el dieléctrico por la temperatura, recoge las partículas del material cortado, o sea, lo filtra, y permite que este dieléctrico no se quede estático y vaya recirculando, ¿ok? Y por último, que no podemos ver en estas imágenes, corresponde al generador de impulsos. Generalmente en un armario aparte, no se puede ver porque está dentro de este armario que nosotros tenemos en esta parte de aquí, ¿sí? Un generador de impulsos eléctricos, que es el que realiza el trabajo eléctrico en el sistema de corte por electroerosión. Hablemos acerca de
los procesos de electroerosión. Como habíamos dicho, tenemos 3 procesos, pero nosotros nos vamos a centrar en 2 de ellos. El primero dice electroerosión por penetración. Corresponde al mecanizado de agujeros y formas ciegas en las que el electrodo tiene la forma que se desea mecanizar. Debe existir un movimiento relativo vertical entre electrodo y pieza, moviéndose el electrodo y manteniéndose fija la pieza. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos 2 imágenes en esta esquina. 2 imágenes, ¿no? Entonces yo tengo una figura con difícil acceso que yo no podría hacer por hilo. ¿Por qué? Porque el hilo tendría que entrar por aquí y llegar hasta el centro y realizar el mecanizado, haciendo que ya quede una entrada. Si yo quisiera hacerlo por hilo, tendría que perforar en el centro, hacer que el hilo cruce por allí, pero eso conlleva a mayor tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces más fácil sería por medio de este electrodo o por penetración. Entonces yo tengo el electrodo, se energiza y se va acercando la pieza hasta dejar la forma correspondiente. En el segundo gráfico corresponde a este sistema que parece un poco más sencillo, sí, pero la diferencia es que no atraviesa toda la pieza. Entonces solo va a llegar hasta un punto y en ese punto no va a sobrepasar. Si yo quisiera hacerlo por hilo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el hilo va a cortar todo de un extremo a otro de la pieza. Entonces, electroerosión por penetración sirve para agujeros, perforaciones y formas ciegas. Eso quiere decir que no pasan la totalidad del elemento. Las que el electrodo tiene la forma determinada del elemento que yo voy a mecanizar. Entonces, aquí se mecaniza previamente el electrodo para que tenga forma y dimensiones exactas del elemento que yo quiero cortar. Segundo, tengo la electroerosión por hilo, el mecanizado de agujeros pasantes y contornos de formas muy complejas. El electrodo es un hilo continuo con movimiento en los 3 ejes del espacio que va cortando la pieza. Entonces, si usted se puede fijar en este gráfico, dice que la pieza va a irse desplazando para realizar el corte. Y aquí tenemos el hilo. Aquí hay una bobina que recoge el hilo y este atraviesa este elemento, ¿no? Este atraviesa este elemento y juntando esto a las cargas eléctricas va realizando cortes muy precisos, ¿no? De formas muy complejas. A diferencia de las máquinas de electroerosión con electrodo de forma a las que la polaridad aplicada puede ser invertida, que quiere decir que yo puedo aplicar cualquiera de los polos tanto al electrodo como a la pieza dependiendo de las necesidades. La polaridad en el proceso de electroerosión con hilo, este proceso, es constante. Entonces, esto quiere decir que siempre va a haber una polaridad. Esto quiere decir que la mesa o marco donde la pieza es montada para ser trabajada es tierra. Esto significa que es polaridad negativa. Entonces, la mesa va a estar con polaridad negativa y el hilo, que es nuestro electrodo o herramienta, por consiguiente, es el componente mecánico que lleva la carga positiva es dirigida. ¿Sí? Donde la carga positiva es dirigida. Entonces, hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. Perdón. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas del proceso de electroerosión. Primero, las ventajas. Son muchas las ventajas que reúne el mecanizado por electroerosión, entre las cuales vamos a citar las siguientes. Primero, es un proceso sin contacto. No genera ninguna vibración ni fuerza de corte, lo que permite la producción de piezas muy pequeñas, frágiles y de formas complejas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros en el torno estamos realizando un proceso de torneado de un eje muy delgado y este se llega a doblar? ¿Por qué? Por el rozamiento que existe entre las piezas que estamos utilizando. Entonces, esto se elimina en este proceso de corte debido a que no hay contacto, simplemente se genera un arco eléctrico que hace que se evapore o que el material se elimine por completo, ¿sí? Segundo, se pueden obtener tolerancias más estrictas, detalles intrincados y acabados de calidad superior en una amplia gama de materiales que son difíciles o imposibles de fabricar con los procesos tradicionales. Entonces, aquí hay 3 cosas que nosotros debemos de tomar en consideración. Entonces, la primera, tolerancias estrictas. Nosotros vamos a alcanzar tolerancias de hasta 1 milésima de pulgada. Entonces, ya sabemos, tomamos 1 pulgada, dividimos en 1000 partes una de ellas. ¿Sí? Acabados de calidad superior, ¿por qué? Porque al no haber desprendimiento de viruta, los acabados son sumamente lisos, entonces son muy buenos y los niveles de rugosidad en niveles 2, en niveles 3 y 4 se pueden alcanzar por este método de corte, ¿sí? Y tercero, se utiliza para trabajar con materiales que son difíciles de trabajar porque son poco maleables o porque tienen características bajas en cuanto a las propiedades de mecanizado o de maquinabilidad.
Entonces se puede trabajar por este medio para tener productos de excelente calidad. Aparte de eso, ya habíamos dicho anteriormente, piezas pequeñas, frágiles, formas muy complejas, ¿no? Tercero, se producen bordes sin rebabas. Al ser un proceso en el cual no hay contacto, simplemente no vamos a tener rebabas que pulir. Esto sí es algo que sí nos deja, por ejemplo, el plasma en menor cantidad y el oxicorte. Para los que ya trabajaron en oxicorte, ustedes saben de qué estamos hablando, de que queda bastante rebaba por pulir y en el caso de no regular bien las presiones, mucho más, ¿no? Cuarto, se puede trabajar metales muy duros porque el proceso vaporiza el metal en lugar de cortarlo. Ya habíamos dicho, la temperatura que alcanza es muy elevada, por ende vaporiza el metal en lugar de cortarlo. Entonces se puede trabajar metales muy duros sin necesidad de hacer un tratamiento previo para poder maquinarlo, ¿no? En el caso de maquinarlo con máquinas herramientas, sabemos que deberíamos hacer un proceso de tratamiento térmico para que el material tenga las características apropiadas para ser sometido a un proceso de mecanizado por arranque de viruta. El siguiente dice, pueden mecanizarse materiales explosivos o inflamables porque el proceso tiene lugar dentro de un fluido. Este fluido se denominaba fluido dieléctrico, ya habíamos dicho cuáles son sus características, entonces esto va a controlar que los materiales no combustionen como lo hacen al aire, ¿no? Y por último, las máquinas electroerosionadoras dotadas de una función de conocimiento de proceso permiten producir piezas muy complejas con una mínima intervención del operador. Sí, en realidad las piezas que salen por este medio son sumamente complejas, sumamente finas, delgadas y muy precisas. Vamos a hablar ahora de las desventajas. Como todo proceso de fabricación, la electroerosión también presenta algunas desventajas o limitaciones. Vamos a hablar de 5 desventajas de la electroerosión. Primero, no puede aplicarse en materiales que no son conductores. Como ya habíamos dicho, es necesario que los materiales sean conductores eléctricos. Caso contrario, no va a haber proceso de electroerosión. Segundo, posee bajas tasas de remoción de material en comparación con métodos tradicionales de mecanizado por arranque de viruta. Esto viene a convertirse en una desventaja cuando nosotros queremos desprender mucho material en zonas internas. Pero al ser un dispositivo de corte, también esto hay que sopesar dependiendo del trabajo que queramos realizar, ¿no? Tercero, se requiere un tiempo de elaboración para producir formas específicas de electrodos de grafito. Además, el grafito es un material frágil, por lo que la manipulación de los electrodos debe ser muy cuidadosa. Esto especialmente en lo que corresponde al proceso de electroerosión por penetración. Sí, cuando nosotros hacemos los electrodos, como ya habíamos dicho, es un material muy frágil y toca tener mucho cuidado en la manipulación porque pueden dañarse de forma muy fácil. Después del proceso suele quedar una capa superficial de metal fundido, frágil y de extrema dureza, que debe eliminarse de las piezas que requieren resistencia a la fatiga. Entonces, si nosotros estamos fabricando piezas que necesiten resistir a la fatiga, se tendrá que hacer un proceso después, ¿no? Una vez realizado el corte, para eliminar esta zona que es más frágil y que tiene una dureza extrema. Ya sabemos que mientras mayor dureza, mayor fragilidad. Por último, decimos que el acabado superficial rugoso no es perfecto, ya que es más rugoso sobre las caras planas que sobre las paredes verticales. Entonces, sí hay que tener mucha consideración en cuanto a los índices de rugosidad cuando necesitamos que estos existan. ¿Ya? Cualquier duda, pregunta, comentario, ya saben que podemos hacerlo vía chat. Vamos al trabajo de evaluación de la clase de hoy. Entonces, en el chat, ¿cuáles son los tipos de procesos de corte por electroerosión? Son 3. Rapidito, vamos. Tenemos 2 minutos para la evaluación. Así que escriban en el chat, ¿cuáles son los tipos de procesos de corte por electroerosión? Repito, son 3. Entonces, pone electroerosión por tal. Y los venimos repitiendo durante toda la clase. Rapidito, no hay ninguna respuesta. Recuerden que esta evaluación es parte de su calificación de la clase de hoy día. Las respuestas tienen que quedar en el chat. Vamos. ¿Qué fue? ¿Nadie?
los 3 tipos de procesos de corte por electroerosión. Ya, perforación 1, los 3, John. El segundo, por hilo perfecto. ¿Y el otro? El de perforación correspondía, dijimos, al menos utilizado porque también se le denominó electroerosión por hilo. Va 1, Jorge. Recuerde que son 3. Hilo, perforación, me dijeron, me falta 1. Electroerosión ¿por qué, señorita Castañeda? Por penetración. Perfecto, ahí tenemos los 3. Electroerosión por penetración, electroerosión por hilo y electroerosión por perforación. Ahí tenemos los 3 tipos de electroerosión. ¿Listo? Vamos a seguir. Se nos acaba el tiempo. Me responden, por favor, con la respuesta. Dice, a muy elevadas temperaturas los electrones tienen suficiente energía como para escapar de su órbita alrededor del núcleo del átomo, generándose con ello, ¿qué? Iones de carga negativa, cationes de carga positiva, iones de carga neutra o iones de carga positiva. Acá lo dijimos en la clase. El hilo se conectaba a qué carga, a qué polo. Dice, a muy elevadas temperaturas los electrones tienen suficiente energía como para escapar de su órbita alrededor del núcleo del átomo, generándose con ello ¿qué? Iones de carga negativa, cationes de carga positiva, iones de carga neutra o iones de carga positiva. Respondan rapidito. Solo la respuesta. Lo que usted considere. Listo, listo, listo. Voy a pasar. Se quedan sin puntaje de esta porque nadie responde. Vamos. Iones de carga. Cisneros, conteste por el chat. Iones de carga positiva. Pero son iones, Jorge. Iones de carga positiva. Muy bien, Luisa. Iones de carga positiva, no cationes, ¿no? La 4, dice el señor Cisneros. Tómese el tiempo de escribir, está dormido. Tercera pregunta. Escriba una desventaja del proceso de corte por electroerosión. Iones carga positiva, ¿correcto, Jonathan? Desventaja del proceso de corte. Nosotros dimos 5 desventajas. ¿Cuál? La que usted quiera. Una desventaja del proceso de corte por electroerosión. Rapidito. Traten de resumir, háganlo más corta su respuesta. Vamos. Sé que pueden. Ya, rebabas. Eso no sería una desventaja. Recuerde que no deja rebabas este proceso. ¿Cuál sería una desventaja? Nadie más. Les dimos 5. Recuerde que esto también está en su evaluación del formulario de Google. Revisará, por favor, la información que les compartimos. Si es que usted puede revisar este video a través de el YouTube en el canal del Área Técnica CTE, Colegio Técnico Ecuador. ¿Sí? Y por último, dice alto consumo de energía. Ya, ¿esa puede ser una desventaja? Sí, en realidad sí. Por último, dice el mecanizado de agujeros pasantes y contornos de formas muy complejas se realiza por el método. ¿Cuál método? ¿Cuál proceso de electroerosión? ¿Por penetración, por hilo o por perforación? El mecanizado de agujeros pasantes y contornos de formas muy complejas. Electroerosión por hilo. Electroerosión por hilo. En la parte inferior de sus pantallas acaba de aparecer, o tenemos ya el link, ¿sí? Ahí estamos. Tenemos ya el link, la electroerosión por hilo. Bien, señorita Castañeda, formas muy complejas. Cuando hablamos de formas muy complejas, estamos hablando siempre de hilo, ¿no? Y hablamos de perforaciones pasantes. Ya habíamos dicho que el corte por hilo tiene que ser obligatoriamente el corte pasante, no perforaciones ciegas, ¿no? Tenemos el link para entrar al formulario correspondiente. Vamos al resumen, ¿no?
Características de la electroerosión. Primero, es un proceso de arranque de material por una serie sucesiva de descargas eléctricas muy cortas. Estas van a estar separadas entre sí un cierto periodo de tiempo y las mismas que saltan entre los dos polos, que van a ser el material y el electrodo, por lo que ambos deben ser materiales conductores. Esos como puntos bases. El equipo de corte por electroerosión, repetimos, son 3 procesos de corte por electroerosión. La primera por penetración, segunda por hilo y tercero por perforación. Es sumamente fácil. Y sus componentes son bancada, cabezal, mesa de trabajo, unidad de filtrado, enfriamiento y circulación y el generador de impulsos. Sumamente sencillo. Y el proceso de corte, decimos que la polaridad en el proceso de electroerosión con hilo es constante, o sea que la mesa o marco donde está la pieza son montadas para ser trabajadas en tierra, polo negativo, y el hilo es el componente mecánico al que la carga positiva es dirigida. Entonces el hilo es positivo, el material es negativo. Ventajas y desventajas, ¿de qué va a depender esto? La aplicación que se le quiera dar para determinar si es o no viable los procesos de mecanizado correspondientes. Sí, en realidad tenemos que analizar qué es lo que vamos a hacer y para qué nos va a servir el trabajo. Decía que, por ejemplo, si necesitábamos alguna estructura que tenga gran resistencia de fatiga, es bastante complejo porque esto genera una dureza muy elevada y hace que el material sea más frágil. ¿Ya? Actividades de aprendizaje. Esta semana vamos a trabajar con la lectura, subrayado de ideas principales y pintar imágenes en el módulo de la página 47 y el inicio de la página 48, ¿ok? Segundo, vamos a realizar un cuadro comparativo. Entonces, comparamos cuál es el fundamento teórico del corte por plasma y electroerosión. Entonces, en una columna va a ser corte por plasma y el otro corte por electroerosión. Y vamos comparando las definiciones, características, temperaturas, materiales y demás. ¿Ok? Entonces, hacemos una tablita completa acerca de lo que es este tipo de trabajo. El trabajo lo van a entregar hasta el viernes 15 de mayo a las 2 de la tarde en el Classroom con el código RBUBLFP. Tercero, ustedes van a realizar la actividad que se encuentra en el formulario de Classroom con el código que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva. ¿Sí? Señores, yo les agradezco mucho, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias. Preguntas, mis queridos amigos.